Me encantará seguir viendo. Bueno, pues entonces, empezamos la conversación de hoy. Para los que no nos conocéis, Emergentes es un proyecto que hemos arrancado para trabajar en la evolución de las organizaciones, sobre un poco de qué manera las organizaciones de pasado mañana tienen que ir de alguna manera cambiando, transformando y evolucionando. Y para eso tenemos distintas actividades y una de las patas que tenemos es hacer actividades periódicas. Entonces hacemos normalmente dos actividades mensuales. Una de ellas la llamamos encuentros periódicos y tiene una cierta temática enlazada y, por ejemplo, con experiencias que ya existen y sacando conclusiones y demás, o sobre algunos aspectos temáticos. Y luego tenemos una segunda, que es la de hoy, que es las conversaciones con referentes. ¿Qué entendemos por conversaciones? Entiendo que está más o menos entendido. Y por referentes, hay veces que las propias personas que invitamos se nos desconciertan un poco. Dicen, yo no soy referente, pero yo no sé qué, no sé cuánto, pero es como muy común. Entonces, para nosotros referentes son personas que estáis, que están o que estáis haciendo un camino original, innovador, constructivo, positivo, alrededor de cualquier aspecto del mundo organizacional de la evolución. Y fijaros que eso toca a las personas y con ello toca a muchísimas cosas, ¿no? Entonces, para nosotros ese concepto es el de referentes, ¿no? No es un referente ni de éxito, ni de triunfo, ni de impacto, sino que son los referentes de personas que estáis aportando y haciendo pues, un poquito de camino, ¿no? Para que entre todos lo vayamos armando, ¿no? Bueno, en este caso voy a hacer una mini presentación de Leonora, algunos ya la conocéis, otros no. Entonces, bueno, Eleonora, nos hemos conocido con Eleonora en unas reuniones que hacen unos buenos amigos que son los hermanos Pantaleón, Ismael y Miguel, alrededor del mundo de la sistémica, ¿no? Entonces, la verdad es que nos conocimos allí y a partir de ahí pues, siempre tiras del hilo y charleta y café y nada, y aquí estamos. Bueno, Eleonora es doctor arquitecto, es consultora experta en planificación estratégica e innovación intergeneracional, que será donde gire más la conversación, ¿no? 10 años trabajando como investigadora en la universidad y en la administración pública, llevando a cabo planes estratégicos territoriales, urbanos y paisajísticos, ¿no? Hace 8 años, creo, si no me equivoco, fundó Mimo, que se define como una consultora de innovación intergeneracional que acompaña a las organizaciones a crear nuevos procesos, ¿no? Y yo no contaría mucho más, pero ahora te dejo a ti el terreno para que nos desgranes toda tu evolución, tu vida y demás. Simplemente comentaros que si queréis en cualquier momento dado, pues el pinchando en reacciones, levantar la mano para hacer alguna pregunta, pues vamos intentando darlo paso cuando sea adecuado. Y si no, que también habrá espacio podemos hacer las dos cosas, un poco preguntas que vayan surgiendo sobre la marcha y luego también tendremos un espacio para poder ya conversar y charlar y preguntar de la forma que nos apetezca, ¿no? Esa charla, esa conversación, seguro que Carmen nos va a ayudar a gestionarla. ¿A que sí, compañera? Venga, vamos. Pues nada más, sin más, Eleonora, te dejamos para ti todo tuyo. Bueno, pues muchísimas gracias, Pedro. Y como bien has dicho, la verdad es que referente, no sé, es un poco, uy, que tengo un poco de cosilla ahí en el estómago, ¿no? Es encantada de compartir aquí conversación de todas maneras. Mi recorrido como mínimo es un poco divergente, digamos, no sé si es diferente, pero divergente sí. Como decías, bueno, en la primera vida yo siempre digo, soy arquitecto urbanista, he tenido el lujo, la suerte, la oportunidad de trabajar en planificación territorial y paisajística, empezando por Roma, soy italiana. Luego he llegado a Barcelona y allí he tenido, digamos, mi primera parte más intensa en la universidad, en un centro de investigación de paisaje. Me enamoré perdidamente de la manera sistémica de cómo se pueden analizar patrones culturales, visuales, paisajísticos en general, pero cruzando muchísimas capas de nivel geológico, de visibilidad, de forestales,
todo tipo de sistemas de alguna manera que luego confluyen en la manera en cómo las personas percibimos las características de los paisajes donde vivimos, ¿no? Tuve la suerte de estar allí trabajando para unos catálogos de paisaje que no tenían validez normativa, digamos, pero sí tenían como una manera de apoyar los planes territoriales para que se hicieran carreteras, asentamientos, crecimientos urbanos de una manera, digamos, más integral de alguna forma, ¿no? De allí salté a urbanismo, de hecho allí se me tomaba el pelo porque yo era arquitecto y no era paisajista, no tenía ningún máster de paisajismo, no sé qué. Bueno, esta es un poco la cosa que se va repitiendo en mi trayectoria profesional, que empiezo por uno y acabo por el otro y no sé ni siquiera dónde está el conocimiento experto, ¿no? Pero bueno, allí estaba empezando, ahora estaba en Barcelona, luego salté a urbanismo. Urbanismo también tuve la suerte de trabajar en un proyecto de la Generalitat de Cataluña, pionero, porque en ese momento, que era el 2008, había muchísimos municipios rurales que no tenían planificación urbanística ninguna, de ningún tipo. Y claro, estábamos en la época, o sea, antes de la crisis, en que se construía muchísimo, con lo cual había despropósitos de todo tipo en paisaje rural. Con lo cual conseguí, digamos, conectar lo que había aprendido en paisajismo, en urbanismo, trabajando en zonas rurales muy pequeñas por todo el territorio catalán. Hicimos como normas subsidiarias de 170 municipios que tenían a lo mejor 13 núcleos urbanos, pero incluso en alguno había una cabra y un pastor y tropecientos casas abandonadas, ¿no? Entonces, aquello fue mi comienzo con la España rural, bueno, que luego no sabía que me iba a encontrar en todo este otro dinamismo en el que estamos viviendo ahora, ¿no? Este nombre de la España vaciada, que ahora, bueno, quizás venga al caso después comentar alguna cosa respecto al nombre, ¿no? Después llegó una crisis bestial, la primera de las tantas que estaremos aquí viviendo. Entonces, bueno, nos echan básicamente a la mitad del equipo que estábamos allí dentro trabajando en un proyecto que era extraordinario. Yo no era funcionaria. Y entonces era como, bueno, no pasa nada, soy doctora, tengo 12 años de experiencia, ni nos valoré por completo el problema de volver a reciclarme de alguna manera siendo, no se sabe si senior, porque tenía 38 años entonces, era el 2011-2012, con lo cual ya os doy una pista de cuántos años tengo ahora. Y era como, bueno, no pasa nada, me voy a Madrid, empiezo un máster, pienso que todo va a salir muy fácilmente porque bueno, confiaba muchísimo en la capacidad yo siempre había encontrado trabajo de todo el rato, o sea, no había tenido ningún problema en un principio y pensaba, bueno, cooperación al desarrollo, gestión de proyectos, investigación, tenía muchísimas expectativas en un montón de campos que todavía no había explorado, porque desde luego sí que sabía que el urbanismo no iba a ser muy factible, porque desde luego no podía diseñar mi ciudad ideal en la casa, porque las oposiciones estaban paralizadas y los despachos de urbanismo en Barcelona había muchísimos que estaban quebrando, no iba a ser posible. Si hubiera sido interiorista, pero no era el caso. Entonces, bueno, finalmente, después del máster, pues paso por la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, donde conozco a Adolfo aquí presente. Qué ilusión, la verdad. Allí pensando, bueno, que había posibilidad de establecer un puente entre desarrollo rural, lo que había hecho antes y lo que me hubiera gustado hacer. Pero bueno, después de varios saltos en varias entidades, intentando entrar en sostenibilidad, en cooperación al desarrollo, en otros temas, bueno, no fue posible, básicamente. O no estaba contenta o no encontraba mi sitio. Entonces, se confluyeron como una serie de factores, siendo, digamos, muy dada a la búsqueda, a la investigación, porque siempre me ha gustado, no solamente por haber hecho un doctorado, sino porque, bueno, por ser preguntona, básicamente, estaba empezando a leer sobre los cambios demográficos que había, que ya estaba clarísimo que la pirámide de la población estaba invertida, que no podía ser que yo era tachada de senior o vieja o yo qué sé, con 38, 39, ahí van pasando los años, pero a ver, que no puede ser, si vamos a vivir 120 años,
¿cómo vamos a ser mayores con 40? Es que, vamos, que no encajaba. En el momento 2011-12 estaban también prescindiendo de muchísimo talento senior con 50 plus, digamos, o bueno, incluso antes, menos, de muchísimas entidades grandes. De hecho, yo estaba entonces haciendo un voluntariado y la coordinadora del voluntariado tenía como 50 años y había salido de Radio Televisión Española y había muchísimas empresas, incluido gente a mi alrededor, que con 50 años se tenía que reconfigurar y bueno, rediseñar su camino, digamos, ¿no? Y a la vez, digamos, mis padres ya no eran tan jóvenes, estaban empezando a ver que si, bueno, que si entraban en una prejubilación, mi padre sigue trabajando con 81, pero que confluyeron varios factores. Yo estaba haciendo un voluntariado de atención a personas mayores y veía la posibilidad y la oportunidad. Yo, mis abuelas ya no estaban, no tengo desde hace muchísimo tiempo, no he tenido tanta suerte a la hora de tener mis abuelos cerca, pero con esta persona que entonces tenía 79 años, creo, que yo iba a visitar en un centro de mayores, bueno, en una residencia. Estaba ingresada en una residencia, no era autónoma y yo la sacaba de paseo, básicamente era su dama de compañía y era espectacular. La experiencia fue magnífica y de hecho yo siempre digo que Maricruz ha sido mi inspiradora del proyecto de Mimo, cosa que fundé, digamos, entidad que fundé en el 2015. Ella no la vio porque no, se fue, digamos, en el 2013. Pero realmente como confluyeron esos factores que era, yo no conseguía reinsertarme de ninguna manera, se me te ponía una etiqueta en la frente de que eres vieja para empezar en marketing, para empezar en sostenibilidad, para empezar en cualquier otra cosa donde yo solamente tenía unas habilidades adquiridas que podían ser las de gestionar proyectos, porque desde luego planificación territorial no iba a ser, esto era claro, ¿no? Vivimos muchos más años en mejores condiciones. Me parecía un desperdicio brutal que no estuvieran diseñados canales para poner en valor, para aprovecharse, digamos, de alguna manera, para poner en valor el talento de las personas sin importar la edad, ¿no? Entonces, Mimo, que es una asociación sin ánimo de lucro, nace en ese momento con sobre todo con la intención de constituir un canal de participación sobre todo para personas adultas y mayores. Y de hecho por esto, digamos, luego os iré contando un poquito más, pero por eso se me asocia muchísimo más a talento senior que a innovación intergeneracional, cosa que Pedro os ha contado antes, que en teoría me autodefino, porque es que ya arquitecto, doctora, no se sabe, ¿no? Consultora. Ahora he encontrado la palabra de innovación intergeneracional porque me parece que en todo este trayecto, que ya llevo 8 años, digamos, reconvirtiendo mi camino profesional, me parece que lo más interesante son estas dos palabras. Innovación, porque creo que en el Mediterráneo, que yo estoy súper contenta de haber nacido en el Mediterráneo, creo que es una oportunidad tremenda, pero vamos, que tenemos muchísimas cualidades y cosas que hacemos bien, pero al futuro vamos un poco retrasados. En general no somos muy pioneros en saber reconocer por dónde tirar, ¿no? Con lo cual creo que innovación es básico, sobre todo en una era que es de la longevidad, donde no se trata simplemente de que haya más personas mayores en una sociedad, sino que hay muchísimas más personas jóvenes que llegarán a vivir más de 120 años. Digamos, el reto es precisamente qué pasará cuando todas las estructuras, los servicios y los productos que tenemos ahora presentes no son capaces de dar respuestas a las necesidades de muchísima gente. Me gustaría tener más datos y ser más cuantitativa en las descripciones, incluso para mis reflexiones personales, pero realmente no tengo el dato de cuál es la franja, digamos, o si imagináramos una tarta, de cuánta parte de la tarta no estamos atendiendo en necesidades de productos y servicios. Desde mi perspectiva es altísimo, o sea, no puede ser la mitad, quizás, porque si no estaríamos, bueno, todos no sé dónde, pero a lo mejor una cuarta parte no estamos atendiendo, con lo cual la palabra innovación me parece como básico para que todo el rato estemos pensando cómo podemos darle otro sentido a lo que hemos entendido, de qué significa estar en una sociedad con varias generaciones a la vez, qué significa estar hablando de
de sociedad longeva. De hecho, este término, bueno, yo creo que es, por lo menos, no sé si se malinterpreta, pero se le ve solo una parte, se ve la parte asociada a personas mayores y nos da miedo. Nos da miedo porque no vemos tanto la oportunidad de que vamos a vivir 120 años, sino que nos da miedo decir, uy, que aquí no vamos a pagar las pensiones, que aquí somos demasiado viejos, que aquí no se nos atienden las prioridades de los cuidados, que todos los miedos que he dado sí por haber, cuando, bueno, hay muchas cosas que creo que no estamos en capacidad de ver de una manera más sistémica, ¿no? De hecho, creo que el urbanismo me ha ayudado, me sigue ayudando un montón, porque trata de generar unos mapas, y el mapa es tan importante como el trazado de las carreteras. O sea, el mapa en el fondo no es el territorio, por supuesto, pero dirige cuando estás en un coche, pues dirige tu manera de saber a dónde vas, de alguna forma. Entonces, al final, la capacidad de innovar y de saber cuestionar todo lo que hemos dado por cierto y por entendido y por seguro, necesitamos tiempo y habilidades de miradas críticas, de construcción, digamos, del cerebro, para ver en qué estamos poniendo los cimientos de lo que queremos resolver, ¿no? Yo creo que esto en mi vida personal, digamos, como persona, me ha ayudado muchísimo, mimo, y el hecho de haber estado en desempleo bastante tiempo, el hecho de haber estado en un país que no era el mío, además haber minusvalorado por completo el hecho de que si yo me voy de Barcelona, que es donde yo tengo todos mis amigos arquitectos y toda la red vinculada a mi profesión principal, la que entonces era mi profesión principal, lo dejaba allí pensando que, bueno, yo me voy a Madrid porque hago un máster, porque me gusta, porque había un seminario internacional que me llevaba a Brasil y Argentina, que por supuesto me parecían maravillosos, y estuve allí 2 meses conociendo, minusvalorando todo esto también, digamos, y sufriéndolo bastante, porque realmente era como, madre mía, pero ¿qué dices? Que si yo he invertido mucho en mi carrera, en mi doctorado, mi madre me decía, ¿cómo puede ser que abandones la arquitectura? Y yo le decía, es la arquitectura que me ha abandonado a mí, no soy yo sigo siendo arquitecto. Bueno, en todo digamos, reconversión, creo que me ha ayudado muchísimo las hostias que me he llevado, de alguna manera, para decir, bueno, pero yo esto lo daba por cierto, lo daba por sentado y no he pensado en todo aquello otro. Y en esto de la innovación y de la intergeneracionalidad y de cómo podemos repensar qué significa un centro de mayores, por ejemplo, que es una de las cosas que hemos estado investigando desde MIMO, desde el principio. Un centro de mayores es un centro de ocio, un centro cultural, realmente no es un centro de día. El centro de día sí que tiene, digamos, por lo menos en España, una connotación, digamos, de más fragilidad. Hay personas que van al centro de día porque consiguen dormir solas en su casa, pero necesitan como apoyo porque tienen algún grado de deterioro físico-cognitivo de algún tipo, mientras que un centro de mayores es un centro cultural, solo que está exclusivamente destinado a personas mayores. Y ya entraríamos en preguntarnos qué es una persona mayor. Ahora llegamos y a ver qué definimos, ¿no? Pero el centro de mayor, para hacer un ejemplo de lo que podemos estar pensando y que entendía por innovación, es, bueno, es un centro que ha nacido en un momento en que hace como más o menos 100 años, supongo, o sea, en una sociedad que era la que pensamos que es la sociedad de hoy, pero no es esa sociedad, porque de hecho, simplemente para hablar del dato estúpido, pues vivíamos, no sé, 67, no llegábamos ni a 70, nuestra esperanza de vida era otra, y teníamos bien poco tiempo para preguntarnos después de la jubilación de qué era esto del júbilo. De hecho, es una palabra tremenda, de estoy jubilado, con júbilo disfruto de mi tiempo libre. Y sobre todo, digamos, bueno, era un premio de alguna forma, o esto nos han transmitido las personas mayores de los centros de mayores que hemos entrevistado en un trabajo que hemos hecho en el 2017, era lo que ellos percibían, ¿no? No os vais a quitar el centro de mayores porque nos lo hemos ganado con nuestro trabajo de X 30 años, 40 trabajando, y es como nuestro sitio para hacer lo que nos da la gana y vosotros aquí no tenéis que entrar porque es solo para nosotros.
y entonces era como, wow, se daban muchísimas discrepancias ya entonces y hoy con una sociedad donde realmente puedes hacer un año sabático con 70 años y no solamente con 30, hasta puedes tener un hijo casi, que no quiero decirlo, pero casi con 65 creo que ha habido la última noticia que sí conozco. Todo es tan, digamos, diferente de como mismo planteamos la vida. El ciclo vital es completamente ha cambiado, o por lo menos tenemos el derecho de repensarlo de alguna forma, ¿no? Ya no tenemos la gerontología, la sociología, la antropología, han evolucionado de la manera en cómo se cuenta, ¿no? Antes teníamos, bueno, la infancia, la juventud, la edad adulta, y cada franja, digamos, o cada eslabón de esta escalera, que estaba dibujada como si fuera una escalera, estaba asociada a un objetivo vital o profesional que fuera, con lo cual tenías que estudiar, luego tenías que trabajar, luego tenías que tener hijos, la casa, el coche, etcétera, cada uno lo que pudiera, y luego te jubilabas, ya está. Pues sin más o menos, quien no encajaba mucho en esto, que habrá habido miles de personas, pero bueno, no era el mainstream, o sea, no era lo habitual, ¿no? Mientras que ahora, por suerte, pues estamos dándonos la oportunidad de reconfigurar caminos vitales completamente diferentes, profesionales completamente diferentes, incluso pues con una longevidad y con la necesidad de planificar nuestra longevidad, sí que deberíamos repensar cuáles son los recursos tangibles e intangibles que necesitamos para vivir satisfactoriamente, por cada uno que entienda por eso, hasta los 120. Yo confío que llegue a los 120, quiero llegar, pero quiero llegar con proyectos y con posibilidades de experimentación, ¿no? en sitios diferentes. Yo creo que en esto a mí me ha servido mucho el hecho de haber cambiado por completo lo que hago. Yo creo que ahora mismo casi lo he conseguido. Bueno, algunos se lo creen y me invitan aquí por ser referente. Entonces, me he reconvertido, como si dijéramos, en una consultora de innovación, o sea, para repensar entonces servicios y productos en una era longeva donde entidades necesitan también repensar su propuesta de valor de alguna forma, y entonces allí viene lo de intergeneracionalidad, que es un poco donde Mimo ha virado. O sea, Mimo es el acrónimo de un nombre inglés, significa, en castellano significa memoria colectiva en movimiento entre jóvenes y adultos, si queríamos traducirlo así, es Memory in Motion between Young and Old. La Y y la O son dos vocales que están escritas en mayúsculas porque las personas deberíamos estar en el de nuestro recorrido, y las M's también pueden entender como manitas o como enlaces o como una línea continua que nos conduzca a todas y todos juntos para repensar siempre y constantemente dónde queremos estar hoy y mañana, ¿no? Entonces, la intergeneracionalidad, de hecho, está dentro del mismo logo desde el principio, pero es verdad que hemos nacido más, como os he contado al principio, como con esta intención de luchar contra el edadismo, aunque la lucha no va muy... Bueno, no me encuentro cómoda en expresar la lucha contra el edadismo, no sé, como más bien valemos a cualquier edad y sin etiquetas, de alguna forma, ¿no? Y la intergeneracionalidad entendida como la necesidad de explorar las oportunidades vinculadas a la generación de conocimiento, a la generación de motivaciones y a la posibilidad de conectar entre personas con un propósito común. Y de hecho creo que, bueno, ya, a lo mejor hay alguien que quiere ya preguntar algo, o me estoy extendiendo demasiado. Pedro, tú me dices, ¿eh? Si me extiendo demasiado en todo esto. Vale, libre, ok. ¿Alguien quiere tomar un respiro y decir, es que, no sé, me he perdido algo? Le damos algún respiro a Eleonora con alguna pregunta, pero más por darte respiro, ¿eh? Es que yo tengo una parlanchina, vamos, que... Ay. Si Pues... agarro confianza y ya no me callo. Pues dentro de todo el recorrido de Mimo hay una persona importantísima que quiero citar aquí, si se queda grabado, que es Mariano Sánchez, que es sociólogo, es catedrático de Granada, de la Universidad de Granada, y es una de las personas que creo que más sabe en España, en Europa, bueno, y quizás también más allá de Europa, sobre el tema de la intergeneracionalidad.
De hecho, bueno, yo he aprendido con él muchísimo, he tenido la suerte de conocerlo en LinkedIn, escribiendo, hola, me encanta lo que haces, dices y tal, bueno, por una conexión común que me dijo, mira, Mariano Sánchez, porque la verdad es que a nivel personal es increíble y a nivel conocimiento, bueno, es que te quedas, si lo podéis buscar en LinkedIn, en Google, en todo, en ResearchGate, en todo, vamos, es brutal. Y a través de él, sobre todo al principio, ya me dio una clave buenísima para entender eso del trabajo intergeneracional, que es, de alguna manera, esto es lo que se me ha quedado a mí, Mariano, si me equivoco me linchas allí por allí, por no sé dónde, pero yo lo que he recibido de sus primeras enseñanzas es que las generaciones van muchísimo más allá de la edad. Y entonces la posibilidad de repensar, primero la edad, qué significa edad, qué significa cuántos años tenemos y qué queremos que signifique de alguna forma, y empezar a desconectar esto de los centros de mayores, de por qué solo las personas de 65, jubiladas, si son pensionistas y tienen 50 años no pueden entrar, o sea, todo esto, bueno, más allá de la edad, la generación, también estamos acostumbrados a verla como generación vinculadas a una fecha de nacimiento. Con lo cual yo, por ejemplo, sería generación X. Pero, ¿cómo puede ser que generación X? O sea, sí, vale, tenemos algo en común, hemos nacido con cierta música, con cierta cultura, con, bueno, cada uno en su país, pero dificilísimo encontrar, digamos, características comunes que simplemente por saber que soy de la generación X, si tú eres el director de recursos humanos, tienes la manera y en la descodificación de cómo yo funciono en un equipo. Entonces era como, podemos asociar a la generación un significado polisémico, digamos, diferente, que pueda ser el conocimiento. O sea, en ese sentido, talento senior podría ser no una persona de 48 años, sino una persona con un conocimiento experto en X, en paisaje, en urbanismo, en música, en startup, que sea, y además se da una cosa buenísima, que es, primero, puedes adquirir conocimientos y desarrollar tus talentos a cualquier edad y además nuevos. O sea, yo siempre digo que, por ejemplo, como ciudadana madrileña, yo vivo aquí desde hace solo 10 años, con lo cual sería adolescente. Si miramos mi fecha de nacimiento, sería senior, pues supongo. Bueno, senior se irá aplazando, ¿no? Porque si vivimos 120, supongo que ya me falta un poco para mi chichalín molana, vamos a decir así. Como arquitecto, bueno, si calculo los años desde que me gradué, sí soy senior, pero realmente yo estoy perdiendo este conocimiento experto porque ya he dejado de ser arquitecto o de ejercer a nivel práctico esto. Con lo cual, bueno, no se sabe muy bien qué sería, y como aprendiz de chino, pues sería bebé, porque no tengo ni idea. Entonces, al final, puedes adquirir tantas generaciones como quieras a nivel de experiencias y a nivel de conocimiento, y esto te puede conectar con otras generaciones que a la vez puedan tener menos o más años que tú, sino porque me parece súper bonita la posibilidad. Y en mí hemos dado, por ejemplo, un proyecto, había un proyecto que se llamaba Viernes Vista en Canas, que eran desayunos en comunidad alrededor de los oficios de la cultura, y algunas veces hacíamos tándem entre talento senior y junior, y una vez en locución se dio la oportunidad de tener dos mujeres, una de 50 plus y otra de 30 plus, no me acuerdo bien los años, pero la de 30 tenía talento senior y la de 50 estaba aprendiendo a ser actriz locutora, con lo cual la de mayor edad tenía talento junior. Y esto era súper bonito porque nos daba la amplitud de las posibilidades que hay infinitas de poder combinar experiencias, conocimientos, prácticas, edades, generaciones, etcétera, ¿no? Con lo cual creo que una de las claves para trabajar la intergeneracionalidad es ir más allá de la edad, incluso más allá de la generación vinculada a la cohorte generacional de la fecha de nacimiento, y pensar en qué nos vincula a los proyectos. Y esto creo que es otra cosa, y creo que voy a decir esto y luego ya saltamos al tema fundamental del talento, que en Mimo hemos trabajado y consideramos, digamos, el desarrollo, el diseño y el desarrollo de proyectos como una herramienta de desarrollo personal y profesional.
Y en mi caso esto se ha dado al 120%. O sea, es que exponiéndote en territorios otros que no sean los estrictamente vinculados con tu profesión principal o tu capacidad principal o tu talento principal, te expones a hostias, como decía antes, pero aprendes muchísimo más y descubres talentos dormidos. Yo pensaba que era pésima comunicadora y que solo era buena gestora, y resulta que es más bien al revés. Bueno, ahora no sé, diréis, uy, que está comunicada fatal, pero bueno, yo lo que percibo de mí misma es que soy más bien innovadora y creativa, y cuando empecé a lanzar Mimo y pensé, ¿qué es lo que puedo rescatar de mi experiencia como arquitecto? Yo rescataba siempre, si hacía estas listas de qué eres bueno, dónde puedes ir, dónde te ves, yo rescataba mi capacidad de gestión. Y creo que no soy buena gestora. Creo que soy muy divergente y muy innovadora y muy creativa en mi capacidad de imaginar escenarios, pero no soy muy buena gestora. Y esto lo descubrí haciendo una cosa de la que tampoco tenía mucha idea, que era, bueno, emprender un nuevo diseño. Imaginar escenarios, imaginar equipos, imaginar cómo se podían juntar las personas alrededor de un propósito común. Y creo que esto, bueno, viene al caso de que si la charla, la conversación de hoy se llama, va sobre el talento, creo que a mí siempre me han encasquetado y me han puesto la etiqueta de emprendedora, y en Mimo nos han dicho que éramos una startup o no sé qué, o un emprendimiento, y a mí esta palabra, yo no comulgo con esa palabra. Para mí es proyecto, para mí es diseño de proyecto, porque no todo el mundo tiene que querer emprender, no todo el mundo puede tener las habilidades, de hecho yo no las tenía y quizás todavía no las tengo, mientras que el proyecto es algo mucho más acotado, que además tiene un principio y un fin. El emprendimiento puede ser, bueno, extenso a la eternidad, mientras que el proyecto, por la definición misma del proyecto, comienza y cierra. Y entonces es como si fuera un mínimo producto viable, si queremos hablar en lenguaje emprendedorial, pero que es algo que tú puedes manejar. Puedes montar un equipo, puedes considerar hacer un proyecto colectivo. De hecho, yo monté Mimo precisamente porque confiaba totalmente en la capacidad colectiva de cambiar las cosas que a mí no me gustaban. Y el proyecto tiene esta capacidad de conectarte de alguna forma, o yo lo veo así, de conectarte con algo que te molesta o que te gusta, las dos cosas juntas. O sea, algo que te importa, tu vocación, tu misión, lo que consideras importante para ti, y algo que ves en tu entorno próximo que no te acaba de convencer y quieres, con tu pequeño granito de arena, pues cambiar algo. Entonces, algo que no te gusta te dispara la posibilidad de decir, encuentro más gente, hago unas alianzas, monto un equipo, monto una entidad, monto un proyecto, bueno, aunque sea una conversación, para conversar sobre cómo podemos construir camino. Y al final el camino se construye haciendo. Y para por ejemplo, otro de los proyectos que hemos hecho en Mimo, que así os lo cuento más, es más interesante si os lo cuento en el discurso, es un laboratorio de innovación intergeneracional que llamamos ILABI, que lo que pretendía era precisamente capacitar a personas que se convirtieran en protagonistas del cambio a través del diseño de proyectos. De esta manera, el proyecto era colectivo, porque teníamos como 25 personas, cada una teníamos grupo de 4, 5, 6 máximo. Cada una diseñaba un proyecto durante 3 meses, este itinerario de formación que llamábamos, o sea, era formación, pero también era acción. De hecho, era para crear empleo de alguna manera, pero más que porque teníamos resultados de impacto grandioso de cuántas startups habéis montado, que no era eso, sino que era la capacidad, digamos, de desarrollar una mirada crítica para darte cuenta de que en tu entorno está lleno de oportunidades, pero estamos acostumbrados a decir, uy, pero esto no sale, esto no se puede, esto es demasiado, esto no es para mí, porque además como que tendemos a pensar, y esto es otro aprendizaje que me llevo en el recorrido de Mimo, tendemos a pensar, o esto me lo parece por lo menos, que el liderazgo en los movimientos de cambio esté dedicado a personas que sean líderes. No sé, pues no, yo no me considero ningún líder de nada, pero creo que tenemos el derecho y el deber, a las dos cosas a la vez, y el poder de hacer pequeños cambios a nuestro alrededor, mientras que muchas personas dicen, bueno, esto es para el jefe, eso es para quien tenga talento, eso es para no sé, el distrito, el ayuntamiento, la empresa, la multinacional, que otro.
O sea, no tenemos esa capacidad de cambio, mientras que sí la tenemos, está muy clara y está a partir de nuestro pequeño entorno, de alguna forma, ¿no? Entonces, con este ILABI lo que pretendíamos era que en cada ILABI se desarrollaba en un distrito y las personas tenían que buscar en su distrito, hablando con los vecinos, las vecinas, el distrito, el ayuntamiento, las empresas, los comerciantes, el paseo, la calle, lo que fuera, pues cuáles eran las necesidades que tenían, a la vez conectando con de estas necesidades, alguna me gusta, otra no, pues bueno, a algunas personas les interesaba la alimentación sostenible, a otras les interesaba la educación para niños y niñas, bueno, cada uno hizo, digamos, o confluyó en detectar algunas de las necesidades que veía en su entorno próximo, incluso en su finca, en algún proyecto que se sentía motivado por desarrollar, ¿no? Entonces, esta capacidad, digamos, de identificar un objetivo y juntar varias personas a la vez, y todas estaban en desempleo en ese momento, pues daba la oportunidad de como que si estuviéramos trabajando en el momento. No era una búsqueda activa de algo que mandas un currículum y no te contesta nadie, porque yo esto lo viví, nunca me ha contestado nadie en los primeros años. Ahora de repente algunas veces me buscan, pero realmente es como mucho más fácil, entre comillas, es mucho más fácil ofrecer una solución y ofrecer tu propuesta como agentes de cambio, como protagonista, como una persona que tiene algo que decir y no una persona que está expectante de no me ha contestado nadie, llevo semanas y no me contesta nadie, no me hacen caso, o sea, ni los valoro por completo porque en el fondo no sé ni siquiera dónde estamos buscando, ¿no? En LinkedIn, en la marea del no sé dónde, mientras que no estamos fijándonos en algunas entidades, y esto era lo que, bueno, que compartíamos en este ILABI, de qué podemos ofrecer nosotros para cambiar la situación, cómo podemos diseñar proyectos para desarrollar nosotros mismos, porque a la vez, digamos, el trabajo en equipo evidentemente hacía de espejo con todas las características que cada uno tenía y ha sido lo más difícil de alguna forma de llevar, ¿no? Primero por la situación, porque eran muchos meses, era mucho trabajo y eran, bueno, pues personas que desconocidas entre ellos, que se juntaban con un propósito común, pero no estábamos trabajando, no eran remunerados estos laboratorios para ellos, ¿no? Entonces, bueno, creo que una de las características de las cosas que yo aprendí en Mimo es que el diseño y desarrollo de proyecto te ayuda a desarrollarte muchísimo a nivel profesional y personal. Y yo diría más bien personal, profesional por defecto, o sea, es evidente. Pero a nivel personal es brutal porque realmente luego, bueno, pues te encuentras con personas, por ejemplo, otra de las cosas curiosas respecto al talento senior, muchas de las personas que han llegado a Mimo en una primera ola, de alguna manera, donde yo intentaba abrir esto al mundo y que llegaran personas de cualquier edad, pero al principio llegaron todas personas jubiladas o prejubiladas o desempleadas. No llegaba nunca ninguno que estuviera trabajando, luego era como, qué curioso, ¿vale? Porque claro, una asociación sin ánimo de lucro, para construir un proyecto colectivo, bueno, no tenía muchas esperanzas, supongo, en que íbamos a ser ricos, pero esa era nuestra ambición. Pero muchas personas, lo más curioso, llegaban algunas personas que habían sido directores de banco, directores de grandes multinacionales, directores de equipo enormes, incluso una persona llegó de directora de servicios sociales de un gran ayuntamiento. Y decían que no tenían talento, que esto se le parecía grandísimo porque yo intentaba, digamos, dar la visión global de qué podía ser Mimo como proyecto colectivo, que podía ser, digamos, construir equipos vinculados con un propósito común, que era lo de resolver algunos de los servicios y productos que nos interesaban resolver, no todos, por supuesto, pero a base de, digamos, pequeños equipos, pequeños círculos, resolviendo cosas pequeñas y luego, pues a la vez que diseñábamos una cosa, poder ofrecerla al mercado y venderla. Con lo cual era como, bueno, ahora vamos a estar de alguna forma un tiempo estructurándonos y mañana vamos a poder ser una consultora, cosa que ahora digamos que somos. De alguna forma, yo creo que en parte lo hemos conseguido, en parte no, somos muy pequeños, pero bueno, en parte hay gente que se lo ha creído y que estamos aquí, ¿no? Pero era curioso cómo decían, esto me parece abrumador, la palabra era abrumador.
me abrumas con ese discurso, yo no tengo talento, yo he trabajado en esto, pero de esto otro no tengo ni idea. Y yo empezaba pensando, pero ¿cómo puede ser? Es que no puede ser. A ver, primero, todos tenemos talento. De hecho, ahora, pues quizás podamos pensar todos juntos, ¿no? Que es talento. De hecho, en una conversación muy bonita con Pedro y Carmen, antes de esta conversación, estábamos justo diciendo, bueno, ¿cómo vamos a poner el título? ¿Qué título podemos dar a esta charla? Y por un trabajo que hemos hecho en Mimo y por un proyecto que quizás podamos hacer Mimo y organizaciones emergentes juntos relativamente al talento, pensábamos, bueno, nos interesa, ¿no? El desarrollo de talento, pero ¿qué es talento? Entonces, yo dije una frase que es, las empresas quieren atraer y retener talento, y esto de la retención era como, ¡uf! Y lo mismo que era la captación, cuando yo estaba en Mimo era como, uy, queremos captar socios, eso es horrible, o sea, yo no quiero captar y no quiero retener, ¿no? Y era como, sí, pero las organizaciones utilizamos esta palabra, retener. Vale, no, pues no está bien. Entonces era como retener, no, ¿no? ¿Y qué es el talento? Y hoy estaba mirando justo antes de conectarme, que estaba mirando yo Google, libros, qué es talento, ¿no? Y una parte de lo que yo considero por talento senior, os lo he comentado, creo que senior es el talento, no es la persona que es un talento senior, no sé si me he expresado bien, ahora me lo decís, pero digamos si tú buscas en la RAE, ves que por talento aparece la palabra inteligencia, capacidad y aptitud. Soy apta para desarrollar un plan urbanístico o tengo inteligencia para gestionar no sé qué, ¿no? Entonces con Carmen especialmente y con Pedro estábamos diciendo, bueno, pero tendríamos que resignificar esta palabra o tendríamos que, o sea, ¿qué confluye? ¿Cómo es esto? Y con la pregunta que hacía antes de, hay personas que llegan diciendo que no tienen talento, y yo me preguntaba, pero si lo que pasa es que tenemos demasiados talentos dormidos. Esto es el problema. Tenemos uno en presente, y de hecho otra de las preguntas que me hacía antes de la charla era, pero el talento es una potencialidad, o sea, es un futurible. ¿Cuántos talentos tenemos futuribles y cuántos tenemos en el presente? Y en las organizaciones estamos hablando de talento como de personas, pero es un poco distinto, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría quizás conversar aquí con vosotras y con vosotros respecto a si la actitud es la persona, con lo cual es el 360 grados, y luego tiene talentos, algunos dormidos, algunos totalmente presentes y algunos futuribles, algunos no serán descubiertos nunca, o no sé, ¿qué pensáis por talento senior, por talento junior? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de talento? Si os apetece esa pregunta. Si no, pues reflexionamos sobre otra cosa o ¿cómo lo veis? En honor a Carmen, normalmente suele, no sé si lo ha hecho esta vez Carmen, suele hacer una recogida de lo que ha ido escuchando, que no sé si esta vez lo has hecho. Carmen, tienes el micro apagado. Sí, a mí me sugiere mucho la pregunta que lanza Eleonora, ahora que definamos lo que es el talento, pero sí que es cierto, Pedro, que estaría bien recoger pues varias de las cosas que ha contado Eleonora, que creo que tienen bastante enjundia a la hora de abrir una conversación entre todos, ¿vale? Has comentado cosas como que son bastante relevantes. Me ha hecho mucho sentido tu trayectoria personal y profesional y cómo de repente has llegado, ¿no? a este punto en el que estás y cómo realmente te ha movido eso que tú comentabas con respecto a las personas, ¿no? Es como algo me mueve cuando me importa y además cuando veo que afuera puede aportar algo, puede contribuir, ¿no? Esto es algo como que realmente me resulta relevante a la hora de empezar a atisbar eso de los talentos. Y recojo algunas de las cosas que has dicho que, como digo, podrían ayudar a esta conversación que ahora abrimos. Comentabas que te diste cuenta a lo largo de tu trayectoria cuánta parte de la tarta no estamos atendiendo, ¿no? Cuánta parte de los problemas no les estamos dando soluciones. Me significó mucho lo que comentabas, que el tema de qué significa estar en una sociedad
en la que confluimos varias generaciones a la vez, ¿no? Y esto quizá es por este punto de inflexión en el que ahora estamos, que de repente se alargó la edad vital, ¿no? La edad de vida, y a partir de ahí pues podemos confluir más personas de distintas generaciones, por ejemplo, dentro de este marco del mundo laboral, ¿no? Entonces sería interesante de ver. Tener en cuenta también esta opción que tú has comentado, que tenemos la opción, o sea, que esta posibilidad que tú has comentado, que tenemos la posibilidad de vivir 120 años y cómo eso va a derivar también en que nuestra vida laboral se puede dilatar y cómo realmente eso resignificaría también el tema de la jubilación, el tema de los seniors, el tema de los talentos, todo esto que tenemos ahora aquí en marcha, ¿no? Importante también lo que comentabas de que ponemos normalmente el foco en la carencia, ¿no? En tengo que pagar más pensiones, tengo que tal, ¿no? La parte negativa de lo que implica esto, en lugar de ver que tenemos muchas más posibilidades de resignificar, ¿no? Que es el talento para todas las personas. Comentabas también la importancia que tenía de que el mapa no es el territorio, pero realmente tener un mapa y una dirección nos va a ayudar muchísimo a poder fijar, ¿no? Un marco, una dirección en lo que queremos construir hacia adelante. Y comentabas también, sí, comentabas lo de vital. Me encanta. Sí, me gustó mucho también lo que comentaste al hablar de Mariano Sánchez, ¿no? Esa resignificación de lo que es cuántos años tenemos, ¿no? Cuántos años tenemos más allá de la edad de nuestro carnet de identidad, cuántos años tenemos de expertise, de experiencia, de talento. A raíz de esto surgía también la pregunta de que si la cuestión es, a mí me surgía a raíz de ahí también algo que podemos introducir, que si la innovación es cuestión de únicamente conocimiento experto, entonces ahí podría haber una confluencia entre los senior y los junior importante. Y comentabas también el tema de qué es lo que nos vincula verdaderamente a los proyectos, ¿no? Ahí es donde apuntaba lo que ya anteriormente he comentado, ¿no? Me vincula al proyecto tener un propósito, algo que realmente me mueve, que me importa, y me vincula también a un proyecto el que con esa acción voy a contribuir a algo en la vida, ¿no? Eso también me llena de plenitud y de gozo, ¿no? Y ahí hacías también hincapié en eso. Y contabas también, pues bueno, yo creo que a partir de aquí resignificar un poco lo que es la acepción del talento, como bien comentabas. Si el talento es una potencialidad, es un futurible o es algo realmente con lo que ya contamos, ¿eh? Que empecemos a indagar entre todos un poco sobre esto y ver realmente cómo podemos resignificar esta acepción del talento pues para que tenga más cabida en esto de la intergeneracionalidad que estamos teniendo ahora presente para comentar entre todos. Si os parece, podemos hacer una pequeña ronda, ¿no? Eleonora, ¿te parece bien que hagamos una pequeña ronda para ver qué entendemos por talento cada uno de nosotros? O a raíz de tu conversación, cómo se nos remueven un poco también las ideas para resignificar el talento. ¿Sí? ¿Podemos ir por aquí, Eleonora? Muchísimas gracias para empezar, porque casi tiene sentido a través de tu resumen lo que he dicho. Me parece brutal. Muchísimas gracias por el hilo. Y sí, yo creo que fantástico. Hacemos una ronda para ver esto, qué consideramos por talento en el ámbito de una organización, quizás, ¿no? Sí. ¿Qué consideramos como talento dentro de la organización o cómo repensar también ya el talento quizá para ponernos un poquito en harina? ¿Sí? O cada uno lo que le apetezca. Esto es. Vamos. Pues empezamos por aquí, si quieres. Empezamos, por ejemplo, por Beatriz, que la tengo aquí a la derecha, la primera. Hola, Beatriz. Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, un placer estar aquí. Qué bien verte, Eleonora. Ya un tiempito que no estábamos ahí. Fíjate, de lo mucho que has contado, bueno, resuena mucho. Yo tengo también una especial pasión por la intergeneracionalidad. También he tenido la suerte de poder conocer a Mariano, bueno, pues formarme también en esa certificación que ofrecen desde el Macrosat en la Universidad de Granada, en proyectos intergeneracionales. Y luego, aparte de todo eso, a mí lo que me gusta es el acompañamiento en esto de lo que estamos hablando, el descubrimiento de esos talentos para poder seguir creciendo como profesionales y como personas. Y eso es a lo que he dedicado los últimos, vamos a decir, 10 años, si quieres, de mi vida, ¿no? A todo lo que es la gestión de cambio. Ahí es donde yo estoy. Antes en la empresa, gestionando empresa pues a través de todas esas metodologías como Six Sigma,
es la mejora continua, todo lo que es quitar aquello que no nos vale para darle más cabida y darle un poquito más de aire a aquello que sí nos hace más productivos, más eficientes. Pero se me quedaba corto, ¿eh? Me faltaba esa parte de, aparte de productivo y eficiente, ¿qué más hay en nuestra vida? Bueno, me faltaba ese ingrediente que es ser más felices, ¿no? Estar más conectados con aquello que realmente nos da, tú lo has dicho antes, ¿verdad, Carmen? Más propósito, más plenitud. Y ahí es cuando yo hago, ese es mi punto de inflexión y cuando yo salto al ámbito del acompañamiento más de personas más que de empresa, ¿verdad? Más a nivel personal. Y bueno, pues desde ahí he tenido la oportunidad de trabajar pues con una diversidad no solamente generacional, sino también profesional, bueno, pues de personas, de profesionales que ya no están donde quieren estar, que ya no sienten ese compromiso para con ese proyecto, que ya no están dando aquello que saben que pueden dar porque falta, ¿no? Se ha roto en algún momento ese estar alineado con los valores o estar alineados con lo que quiere conseguir y se replantean pues ese cambio, ¿no? Entonces llegan todas esas dudas, esos miedos, como decías también antes, Eleonora, ¿no? Pero espera, tengo que empezar de cero a los 40, 45, 50, 50 ¿cómo? ¿No? ¿Qué hago? ¿Me quedo aquí sin estar a gusto? ¿Me sirve lo que tengo? Porque si voy a cambiar, tengo que empezar de cero. Bueno, pues ahí confluyen todas esas cuestiones y esas reflexiones que son importantes y ahí es, bueno, pues donde yo trabajo esa transición. Y una de las patas, digamos, de ese acompañamiento de transiciones que trabajo mucho es la transición a la jubilación. Es una fase en la vida que, bueno, pues digamos que todos pensamos en la jubilación, ¿para qué me voy a preparar para la jubilación? ¿No? Es disfrutar y es ponerme a jugar al golf o cada uno a lo que buenamente quiera y ya está. Y se nos olvida esto de la generación, bueno, pues de la longevidad, de la nueva longevidad, ¿no? Si nos jubilamos a los 50 y vamos a los 120 que decía Leonora, o a los 100 o a los 90, bueno, es que tenemos 40 años por delante. ¿Cuántas partidas de golf caben en 40 años? ¿No? ¿Y cuánta satisfacción y plenitud vamos a derivar de todo esto? Bueno, pues digamos que dentro de este camino en el que he trabajado y en el que tengo la suerte de acompañar a todo tipo de profesionales a estas preparaciones y a estos cambios de fases vitales o de carreras, ahí es cuando te das cuenta que yo creo que la cantidad de talentos dormidos, por utilizar ese concepto que ha comentado antes Eleonora, son infinitos. Lo que hace falta es esa oportunidad. Y también, además de oportunidad, esa valentía de poder decir, bueno, ¿qué más tengo aquí? ¿De dónde puedo, de ahí hacia dónde puedo? ¿Qué quiero hacer? ¿Quién quiero ser? ¿Y cómo te puedo trabajar todo esto? Puede ser abrumador cuando entramos en esto de así solos y decimos, bueno, ¿y qué hago? ¿Cómo gestiono todo esto? De ahí que, bueno, pues esas alianzas con un especialista o con un coach o con alguien que te pueda ayudar un poco a identificar cuáles son para poder ir construyendo y llegar a donde quieres llegar puede ser efectivo. Pero mi conclusión es que talentos tenemos muchos y es un proceso tremendamente gratificante el poder ir descubriendo quiénes somos, además de aquellas personas que hemos creído que éramos, ¿no? Todas esas otras vertientes que hemos tenido oportunidad de explorar y que tenemos ahí. Es cierto, y hoy por hoy yo estoy aquí ahora en Toronto desde hace muy poquito, con lo cual estoy teniendo la oportunidad de ver las diferencias entre quizá el mercado laboral español y el mercado laboral aquí en Toronto. Esto del ghosting, cuando estás acompañando a personas que dicen, bueno, pues ahora me quiero posicionar hacia aquí, mando algo y nadie respira de vuelta, es decir, no pasa nada, hay un agujero negro en el que esto es tremendamente desalentador, no solo para quien se quiere plantear un cambio, que quiere seguir en la misma línea igualmente. Entonces es cierto que hay muchas cosas que no están ayudando a que demos ese paso adelante, que genera incertidumbre, la incertidumbre genera miedo, todos esos enemigos del cambio que tenemos ahí delante, ¿verdad? Hoy leía justamente en uno de los periódicos de aquí de Canadá que el 75% de los currículums que se envían a las empresas directamente no se leen por personas. Esos ATS, ¿no? Esos sistemas automatizados que están ahí para hacer de filtro, directamente lo descartan. Es una pérdida tremenda en el proceso de selección de personal porque personas perfectamente adecuadas para muchos de esos roles no están llegando porque, pues porque no está la palabra adecuada o porque no está bien orientado. Es un proceso que está muy roto. Talento hay muchísimo talento y al mismo tiempo escucho a las empresas decirme es que no hay talento. ¿Qué está pasando en esta situación? Sí hay talento, claro que hay talento. Lo que está roto es el proceso en el que podemos juntar a esta empresa
con estas personas, ¿verdad? Me he extendido muchísimo y os perdono, pero bueno, me parece un tema tremendamente apasionante y desde estas distintas vertientes quería traeros pues, un poco mi perspectiva. Gracias, Beatriz. Continuamos si queréis con alguna aportación más. Alguien, si queréis, a mano alzada, por si no hacemos toda la ronda a lo mejor con esta cuestión. Alguien que tenga algo que comentar al respecto de esta cuestión del talento. ¿Cómo podemos resignificar el talento en la actualidad? Bueno, Jacques. en realidad veo como talento el estilo innato de pensamiento de cada uno que es desarrollable, ¿no? Hay muchos estudios que demuestran que, digamos, se reconocen distintas etapas de los desarrollos de adultos. Lo que nunca estuvo muy claro es cómo pasar de una etapa a la otra, ¿sí? Y por suerte en ese sentido contamos con herramientas hoy en día que nos permiten focalizar exactamente cuáles son las intenciones cognitivas que debe trabajar cada individuo para poder ampliar esa forma de pensar que tiene. Y dicho esto, sería ampliar el rango de posibilidades que tiene con su propio pensar, ¿sí? El tema de resignificar es un tema arduo, ¿no? Pasa exactamente lo mismo con la definición de los propósitos, los famosos propósitos. Cada uno entiende por propósito otra cosa, ¿sí? Y si bien tenemos un diccionario que nos daría digamos, una línea común a todos, ¿no? Donde algunos popes se han puesto de acuerdo en que esa palabra significa tal cosa y se la define, de todos modos, desde el momento que también existen otras formas de comunicar, por ejemplo en el marketing, de repente un bombón pasa a ser una bomba y no un bombón. ¿Sí? O lo asociamos con cosas que en realidad a nosotros nos evocan otros significados. Y yo creo que cada ser humano es simplemente talentoso por nacimiento. Lo cual no tiene necesariamente que ver con la inteligencia medida en un test de psicología, ¿sí? Pero lo que sí tenemos que tener claro es que la dificultad que tenemos a la hora de comunicarnos es que cuando le damos significado a esas cosas, solemos darle ese significado de acuerdo a nuestras propias experiencias personales, nuestra educación y un montón de otros factores, ¿no? Que nos llevan a interpretar precisamente determinadas palabras de una forma u otra. Entonces, pongámosle por caso que una persona tiene como valor la paz, ¿sí? Y queremos construir paz. Pues la persona que cognitivamente está acostumbrada a alejarse de los problemas, encontrará una solución para la paz, ser muy diferente de aquella que, digamos, está abierta a opciones, ¿sí? Y va en pos de un objetivo. Para uno la paz es el objetivo en sí mismo, y para la otra es la eliminación de todos problemas que impiden que haya paz, ¿sí? Y el propósito es exactamente el mismo, o la definición del valor es exactamente el mismo. El tema es cómo se articula ese valor de ahí para abajo hasta llegar a un entorno donde todos estemos, digamos, tranquilos, felices y contentos con esa forma de lo que es la paz para cada uno, incluso. Y aprender a comprender que la paz vista desde el lugar de alejarse de un problema no es la misma percepción de paz que la de ir en pos de la paz. Y esto puede tener múltiples efectos. Por ejemplo, para hacer la paz, si voy en pos del objetivo, puedo decir, bueno, para tener paz, todo el mundo que me molesta lo aniquilo. Sí, es que es lo que sucede en la vida real, ¿sí? Cada quien lo mira de diferentes maneras, como dice usted. Y así sucede con toda nuestra estructura cognitiva que, digamos, hoy en día incluso la podemos medir, ¿sí? Podemos medir más de 50 intenciones cognitivas que tenemos todos como seres humanos. Y en mi caso, que me sentí muy identificado también con tu historia, Eleonora, porque bueno, tampoco soy español. Tengo nombre y apellido francés, pero soy argentino-alemán, así que ya vemos que la historia es muy variopinta.
Y nada es lo que parece, en definitiva. O sea, vivimos un mundo muy ilusorio en realidad. Todos pensarían, ah, bueno, ahora le empiezo a hablar en francés a Jack y va muerto conmigo. Me Y encanta. mejor no me mudo a Toronto porque creo que ahí también hablan en francés. Pero lo cierto es que, por ejemplo, personas que piensan en opciones siempre están muy ávidas de encontrar nuevas y mejores soluciones. Pero los que están orientados a procesos, no. Entonces, por ahí el que está orientado a procesos dice, yo no soy talentoso. Sí, eres talentoso para hacer un proceso. Pero desde la óptica del opcional, es una persona que es muy aburrida y choca mucho. ¿Sí? Eso es lo que nos hace difícil el management y el llevar equipos y todo ese tipo de cuestiones. ¿Sí? Así que podemos redefinirlo, pero es que cada uno al redefinirlo lo va a volver a redefinir desde su propia estructura de pensamiento. Eso es lo que quiero decir así como broche final de mi parte. Me parece muy sugerente la combinación de las dos intervenciones, por cómo cerró la intervención Beatriz diciendo, resulta que parece que no tenemos talento, pero sí hay talento, pero lo que está roto, digamos, es la manera en cómo nos acercamos. Lo que dice Jacques, también por lo que yo interpreto detrás, digamos, la dificultad del management y de cuál es el objetivo de ese management, ¿no? Él no lo ha focalizado en el objetivo quizás, pero sí, sí, porque al final el objetivo era la paz, ¿no? Los dos equipos o las dos personas lo conseguían de una manera distinta. Y la sensación que yo tengo de estamos buscando un resultado muy concreto, muy tangible, con datos, números, impacto en resultados, etcétera, como organizaciones que necesitan que la cuenta de resultado funcione bien. Y quizás en el mientras no estamos poniendo el foco también en la parte, digamos, de dónde está el medio, dónde está el fin y cómo, pues, bueno, justamente lo que decías, ¿no? De las dos maneras de buscar la paz, pues si estamos en un equipo de diferentes generaciones, edades, culturas, etcétera, pues podemos lograr mejores resultados, pero queremos, digamos, ser más eficientes en tiempo y en dinero, básicamente. Y quizás yo tengo la percepción, no sé si es la vuestra también, que no estamos dedicando suficiente tiempo a diverger. O sea, queremos converger todo el rato, tiempo, prisa, dinero, no sé qué, pero si no divergemos, no podemos tener suficientes ideas ni llegar a conciliar, a consensuar, a entendernos, y desde el entendimiento podemos generar más ideas y entonces generaríamos una solución óptima o más óptima. Pero en la eficiencia nos perdemos en el camino. Si me disculpas una cosita más, hay una costumbre que me contaron existe en Japón, ¿sí? Que es cuando hacen planes de empresas y planes de proyectos, le piden digamos, al management más alto hacer los planes para dentro de 200, 300 años. Con eso lo que ellos buscan es básicamente despersonalizar y desindividualizar el objetivo, ¿sí? Poner un plazo tan inmensamente largo donde uno sabe que no va a estar más, definitivamente, ni con 120 años va a estar, ¿sí? Entonces eso obliga a la persona a pensar más allá de sí misma, ¿sí? Y quitar un poco ese filtro, digamos, más egoístón que pone la cultura occidental, de tener todo para listo ya y ahora, y si es antes de ayer mejor, ese cortoplacismo extremo que al final busca el objetivo rápido e inmediato porque hay que justificarlo frente a los accionistas, por ejemplo, ¿sí? En vez de tener esa visión de más largo plazo, que justamente es una visión más ecológica, si se quiere, y más duradera y más contemplativa de todo el entorno que a uno lo rodea, más allá de la función específica que esa empresa o el individuo esté cumpliendo. Continuamos, si queremos ponerle voz a todos los que aquí estamos, si os parece, y vamos recogiendo intervenciones. Y que me gustaría comentar
en el chat la aportación que ha hecho Marcela de México. Nos indica que tiene una conexión inestable, que le está gustando mucho la charla y para ella el tema del talento está mucho más allá de la edad, que implica inteligencia, sensibilidad, creatividad. Dice que está en plena etapa de cambio, de rediseñar su camino y que está muy interesada en estos temas que están comentándose hoy. Bueno, simplemente para ponerle voz a ella que no podía comentar desde su micro, que tenía algún problema de comunicación, ¿sí? Yo creo Pues, que estaba él queriendo decir algo antes de que Jacques interviniera, ¿no? Sí. ¿Quién? Perdón. No sé tu nombre. Israel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Buenas sí, tardes, buenas tardes Israel. aquí en mi localidad. Mucho gusto, Leonora. ¿Qué tal? Te hablo de aquí de Nuevo Laredo, Tamaulipas, México. Ha sido un placer intervenir en estos foros porque conoces parte, pues, literalmente de todo el mundo. Fue muy interesante los conceptos que diste acerca de lo del talento. Normalmente cuando haces una solicitud de empleo aquí en México, te lo ponen como aptitudes. Aptitudes y funciones que desarrollas. Así lo maneja la hoja de empleo. Pues podemos hablar de lo que es pues el manejo de algunas máquinas, que puedes desarrollar actividades prácticas rápidamente, etcétera. Pero en sí como talento yo lo puedo decir algo nato. No me acuerdo, creo que fue el señor Jack, es el que comentó. Algo nato, pues me refiero, por ejemplo, a alguien que canta. Alguien que canta y que nunca estuvo en una escuela para poder desarrollar su voz. Alguien que tiene velocidad y que es capaz de correr una carrera de 100 metros con tiempo récord sin nunca haber estado teniendo un entrenamiento tipo olimpiada, entre otras cosas, ¿verdad? Yo actualmente soy ingeniero industrial, y ahorita estoy actualmente estudiando la maestría de administración de empresas. Estoy por terminar ya en diciembre. Mi historia breve es, a los 18 años yo empecé a trabajar en una empresa como operario, como el nivel más bajo, que es el nivel más bajo, que es el que sostiene la empresa. Y aprendí, o mejor dicho, desarrollé el liderazgo y el llevar a cabo, o mejor dicho, el poder llevar la guía de un equipo de trabajo. Sin, sin, sin pedir el puesto de líder, se me concedió al término de los 6 meses de trabajo, que fue lo que es el contrato, el tiempo para ver si te contratan o no de planta. Y a partir de ahí empecé a entender la función de un líder, que básicamente no nada más es dar órdenes, sino es enseñar y guiar y hacerlo incluso con ellos, y ser responsable de tu equipo, ¿no? Si pasó algo, fue tal persona, no. Si pasó algo, pues lo tengo que revisar y por qué. A todo lo que voy es, la manera para mí de un talento es algo que tienes ya nato, pero como lo comentas tú, como lo comentó la señorita Beatriz y el señor Jacques, son diferentes perspectivas, pero como lo entendí ahorita que interviniste de nuevo, tú lo que buscabas, o al menos lo que entendí que se busca, es hacer un conglomerado de todo ello como una mesa de staff. No sé si me equivoco. Como una mesa no te he entendido. Mezcla de staff. Mezcla. Una mezcla de staff, vaya, diferentes personas que puedan proporcionar con diferentes ideas una solución, ya sea más óptima o mejor o más rápidamente, ¿verdad? Pensando entre varios. A lo mejor, no sé si es exactamente lo que querías dar a entender. Yo así lo miré. El desarrollo, vuelvo a lo mismo, el desarrollo
el tener un talento puede ser desarrollado, puede ser nato, literalmente. Para mí en lo particular, el ser líder nadie me enseñó. Algo de mecánica, pero no fue por talento, fue porque mi padre me enseñó, lo empecé a desarrollar a través de él. Sé algo de diferentes cosas, pero también fueron aprendidas en el camino. Lo único que te puedo decir es, como nato es, como talento, para mí fue ser líder, el poder desarrollar procesos, el comprenderlos con facilidad y la facilidad de palabra. Que muy pocos las tenemos, la verdad. Es bien difícil estar hablando ante gente, por pequeño que sea grupo o incluso muy amplio. Esa sería mi aportación. Gracias. Gracias, Israel. ¿Qué os parece? Pedro, ¿tú querías comentar algo? No sé si Pedro, el otro Pedro Pomares, también tenía la mano levantada. Pues lo que pasa que la bajó, creo que le pasamos a Pedro Pomares, que la tenía primero, y luego el otro Pedro. ¿Sí? Bueno, yo la había levantado y el ordenador con muy buen criterio la bajó. Pero, Ok. pero yo lo vi y el escaso talento que tengo pues fue el que me hizo decir, hay que pulsar otra vez. Bueno, yo creo que el talento es la capacidad que tiene una persona para desarrollar determinada actividad. Mi escaso talento no me da para hacer una definición más amplia, ¿no? Y yo no hablo de si el talento tiene edad o no tiene edad. A mí eso de crear grupitos de edades creo que es el mayor error social que estamos cometiendo, porque eso lo que hace es crear barreras e incomunicar un grupo con otro, ¿no? Es decir, no, ¿tú de qué grupo eres? Dices, no, yo del XZ2. Dice, XZ2, espera, que cojo el manual. Dice, ¿y esto qué es? Dice, no, estos son que tienen unos 18 años y 7 meses y además nacieron en Cuenca. Pero es que a veces llegamos a hacer unas clasificaciones tan absurdas. El talento es el talento. Y todo el talento se necesita. Y a la vez. No se necesita en un momento el talento de estos o de aquellos. No. La sociedad necesita el talento de todos y a la vez. Lo que pasa es que nos hemos dejado que nos metan en la cabeza una serie de rollos y de macarenas y de no sé qué, que sí que es que los mayores, ¿y qué es ser mayor? Yo tengo 75 años y creo que por lo menos me quedan 25 para que tenga la sensación de ser mayor. Pero también tengo la esperanza en este tiempo, el poder prolongar y que sean más tiempo, ¿no? Yo de verdad creo que tenemos que hacernos una revolución mental porque estas cosas así no funcionan. Habéis estado hablando, a mí el tema intergeneracional me empezó a interesar porque en un momento determinado estuve estudiando sobre la problemática de los estereotipos para las personas mayores, que también volvemos a lo mismo, porque tenemos que encasillar estereotipos, si hay estereotipos para todo el mundo. Es decir, de aquí de todos los que estamos seguros que por una circunstancia u otra se nos puede aplicar a un estereotipo, por lo que sea, ¿no? Y en el caso de las personas mayores, pues existen una serie de estereotipos de que si somos inútiles, que si no valemos, que si no sé qué, si somos un láster, que si somos no sé qué, que si no somos no sé cuánto. Bueno, todo. Y leí una cosa, me parece que era de Naciones Unidas, y si no era de Naciones Unidas queda muy bien que diga que era de Naciones Unidas, donde decía que una fórmula para derribar los estereotipos era con actuaciones intergeneracionales. Yo desde hace unos años pertenezco a una asociación que asesoramos a emprendedores, a gente joven. Todos somos mayores. Es decir, yo en esta asociación llevo 13 años, entonces llevo 13 años practicando la intergeneracionalidad. Y es cierto que
cuando existe ese contacto personal, se derriban los muros. ¿Por qué? Porque estamos trabajando sobre realidades, no nos apoyamos en los estereotipos, ¿no? Que como también decía ese informe, dicen que los estereotipos era un ahorro de energía. Bueno, yo diría que es un ejercicio de vaguería, porque tú utilizas el estereotipo para no pensar, para no coger y decir, bueno, aquí dicen que es no sé qué, vale, pero yo quiero comprobarlo, porque si no, al final te estás moviendo con estereotipos y estás perdido, ¿no? Y sobre otra cosa, yo con SECOT y estamos ahora últimamente muy vinculados con la Universidad Autónoma de Madrid y estamos pensando en hacer un programa de emprendimiento intergeneracional. Es decir, crear equipos de alumnos, que son gente joven normalmente, y de gente, no voy a utilizar la palabra senior, porque no sé ni lo que significa, de gente mayor. Y también intentar que sean de la propia universidad. La Universidad Autónoma de Madrid ha cumplido hace un año o algo así, 50 años, con lo cual quiere decirse que de las primeras generaciones de estudiantes ya estarán jubiladas y entonces queremos unir, es decir, queremos cerrar el ciclo, el que empezó a estudiar hace, no sé, 40 años, que luego tuvo su carrera profesional y ahora ya está jubilado, pues que se reintegre otra vez al mundo universitario, fusionándose con gente más joven. Me parece que ha sido ante Beatriz la que ha comentado algo del tema que habías estado trabajando con el tema de la transición de la vida laboral a la jubilación. Yo en SECOT hace tiempo me encargaron que hiciera un estudio para una fundación y me sorprendió. Es decir, yo cuando me jubilé, mis compañeros me regalaron un bastón y una gorrita y me dijeron, para que vayas a ver obras. Por lo menos aquí en España me parece que es lo típico, ir a ver obras, ¿no? O sea, y es sorprendente cuando empiezas a mirar ese mundo, el desconocimiento que se tiene. Es decir, yo creo que es la transición en donde las personas tienen más desconocimiento. Porque si eres pequeño y no sabes cómo jugar, aprendes enseguida, porque lo tienes ahí, es decir, tu capacidad de aprendizaje. Pero el mundo de la jubilación es que es totalmente desconocido. Y luego los riesgos que tiene el no prepararse bien para esa transición, porque pierdes socialización, tu mundo de amistades se va reduciendo, y llega un momento que dice, me quedo en casa. Total, nadie me va a echar en menos, y eso empieza a crear problemas de la soledad no deseada, empieza a crear problemas psicomentales. Entonces, ese tema, a mí me gustaría que a través de Leonora, pues, porque me gustaría que me dijeras y yo te trasladara alguna de mis experiencias. Y con el tema de la intergeneracionalidad, bueno, pues está el tema ese de la universidad, que voy a necesitar también que los que sepáis me asesoréis, ¿no? Porque me parece que es una experiencia tan bonita que tiene que salir bien. Yo ahora en la Universidad Autónoma estoy coordinando el primer programa de emprendimiento senior que se ha hecho en España. Intervienen 3 universidades, la de Cantabria, la de Granada y la Autónoma de Madrid. Bueno, pues también es decir, cuando dice, es que los mayores es que sois y no sé qué, perdonad que me enrolle porque... ¿Cómo defines talento senior en tu programa? ¿A partir de cuántos años somos senior? Pedro, talento intergeneracional, pues, hombre. Yo creo que el talento senior empieza a partir de los 4 o 5 años. Ah, ¿ves? Qué bueno, me encanta. Yo creo que a propósito de lo que has dicho de las transiciones,
todas las transiciones no se gestionan bien, porque estamos acostumbrados a que somos arquitectos, soy mujer, soy arquitecto, soy italiana. No, no soy ni esto, ni esto, ni esto. O sea, no sé lo que soy, pero es que puedo ser un montón de cosas más. Eso es el problema. En la transición del instituto a la universidad o al trabajo, de la universidad al trabajo, del trabajo al desempleo, del desempleo al siguiente empleo, del empleo al siguiente. No, porque cada vez es como, oh, debería haber sido todo el rato una línea recta. Hombre, es que no puede ser una línea recta, es así. Nos enteramos, pues tenemos que hacer vueltas para aprender, y esto, la transición a la jubilación, evidentemente, es la más compleja probablemente porque nos da un miedo y un tabú y una historia que madre mía, pero todas las demás transiciones también son muy dolorosas o pueden ser muy insatisfactorias, sin hablar de algo tan tremendo, ¿no? Hombre, Porque es que estamos en unas casillas así donde no cabemos. hay que derribar los muros y tú decías, es que somos personas y cada una, por el camino que hemos elegido, pues nos vamos encontrando dificultades y como Dios nos da a entender, pues oye, las vamos sorteando, ¿no? Y algunas veces, pues bueno, pues es peor la solución que el problema, pero bueno, eso suele suceder, ¿no? Bueno. Oye, Pedro, me encantó, perdón que interrumpa, me encantó todo lo que dijiste, Pedro Polaris. Sí, Pedro. Me fascinó, honestamente, por cómo viste, cómo ves, mejor dicho, el aspecto de la soledad, que es algo indeseado o es algo que no estás buscando, pero que desgraciadamente, pues los amigos que teníamos de nuestra generación, pues se van yendo, ¿no? Van desapareciendo o simplemente no tienen la posibilidad de poder trasladarnos a visitarnos unos con otros. Yo estoy en Nuevo Laredo, en México, como te dije, y te extiendo mi mano desde aquí. Me gustaría que no fuera nada más el único modo de poder conversar en el momento que usted desee. Pues esperemos que, como se suele decir aquí, a quien corresponda. Si os parece, dejamos también ahora un momentito para que Pedro ponga su voz. Bea también nos decía que tenía que salir ahora. Muchísimas gracias por tu participación, Bea. Te esperamos en todos nuestros eventos. Un gusto tenerte por aquí. Y Pedro, ¿nos comentas tú también el aporte que querías hacer, por favor? Bueno, voy a ir muy rápido. Vamos, súper rápido porque no hay tiempo realmente. Entonces, realmente yo quería llevar un poco el aspa a nuestra sardina, que es la de las organizaciones. Entonces, una reflexión que yo creo que es conocida por todos, ¿no? De alguna manera, el talento en las organizaciones se refleja, y como habéis ido comentando a lo largo de esta charla hoy, de manera muy clara con el edadismo o el generacionismo, ¿no? Este señor es tan sitio, tiene tal edad y lo que sea, ¿no? Y también eso le añade una especie de especialización que se le asigna. Este señor vale para tal y vale para tal. Y de alguna forma es tanto más curioso como que incluso empresas de nuevo cuño, de las que hablan de salir de la caja y hablan de innovar y hablan de divergencia, hablan un montón de cosas, cuando tú miras su plantilla, son los que son, y además están perfectamente encasillados y etiquetados como hace una década, como hace 50 años, ¿no? Entonces, la pregunta, incluso te comenté, Leonora, compartimos alguna pequeña notita así que me hizo mucha gracia, que decía, no hay crisis de talento, hay crisis de ignorancia de las empresas respecto al talento que tienen. Y la verdad es que me parece acertada esa definición, y casi llamar crisis de ignorancia más que crisis de talento, ¿no? Porque de talento hay muchísimo, solo que está no develado, no está aflorado, ¿no? Entonces, la pregunta que yo tenía, que sé que no tiene respuesta y por eso está muy bien, porque la dejamos así en el aire, es ¿qué podemos hacer con las organizaciones para que abran su cabecita, salgan realmente de la caja y empiecen a darse cuenta de todo lo que están desperdiciando? O sea, todo lo que tienen dentro y lo que tienen fuera que no utilizan porque son incapaces de ver más allá de sus narices y están reproduciendo modelos de toda la vida. Siguen reproduciendo los mismos modelos, por más que se pongan muchas etiquetas de modernez, de innovación, en fin, de mucho pensamiento de diseño y pensamiento de todo tipo, pero la verdad es que acaban cayendo en los mismos parámetros. La pregunta es, ¿qué podemos hacer, Leonora? Y ahí nos ofrecemos también nosotros como partners en esa, ¿qué podemos hacer para que las organizaciones despierten un poco en este asunto?
¿Qué os sugiere, por ejemplo, a raíz de lo que comenta Pedro, la idea de, y como también decía el otro Pedro, los dos Pedros están como bien acertados en el día de hoy, ¿no? Es como la valentía de poder trascender los estereotipos, y dentro de las organizaciones, ¿qué podría ser? Es trascender los estereotipos. Podría ser trascender las formas, la forma quizá jerárquica, piramidal, y ampliarla, hacerla más dilatada, hacerla más horizontal, donde se produzcan relaciones de igualdad, donde se pueda diverger, como comentaba Leonora antes también, ¿no? Donde se pueda poner voz a todas las personas, donde realmente en lugar de diseño de puestos pueda haber unos roles rotativos que hagan emerger la diversidad de roles entre las personas, donde realmente podamos explorar, como también decía Beatriz, ese desarrollo de las personas, de quienes somos, ¿no? A través de poner en juego nuestros recursos, nuestros dones, en la medida que vamos ejerciendo esos distintos roles, ¿no? Para cumplir nuestras actividades comunes, que serían las de la organización. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué os sugiere? ¿Sí, Pedro? Sí, Carmen, en realidad mi pregunta era más capciosa. ¿Qué podemos hacer delante de una organización? No sé, hacer un baile, un juego, quemarnos vivos, no sé, para abrir su mente, para que se den cuenta de que están despreciando el 70% del talento, que lo tienen o bien dentro o bien fuera, pero que no son capaces de verlo. Era un poco alguna medida eficaz de estas de salir de la caja, pues no sé, a lo mejor hacer algún baile de estos ancestral delante de ellos o algo que digan, no sé, que les llame la atención. ¿Qué podríamos hacer? Dejo ahí la pregunta ahí en el aire. No sé si la vamos a responder hoy o la dejamos en el aire. Si a alguien se os ocurre algo así a priori, la dejamos en el aire, la maduramos y podemos retomar en una posible conversación siguiente. Le damos el chance a Juan de cerrar la charla, que ha levantado la mano. A Juan, perdón, Juan, has levantado la mano. Sí, no, yo tengo una solución para hacerlo. Podemos organizar un campeonato de pádel dentro de la organización, porque a mí en el pádel me gusta que yo con mis 51 años, cómo le meto caña a los chavales de 20 y tantos años. Y te pone en el sitio rápidamente, que tú puedes ver a un tío gordo, calvo, que apenas se mueve, y vamos, te deja destrozado. Así que yo creo que organizando campeonatos de pádel creo que podemos solucionarlo. Lo anotamos. Finiquitado. Bueno, hay dos personas que no han hablado, Adolfo y Emilio. Y sí, Adolfo. Adolfo, ¿quieres comentar? Hola, buenas. Gracias, Jax. No he hablado porque me gusta escuchar y realmente, bueno, yo puedo hacer un resumen breve de mi trayectoria, ¿no? Y estoy en un momento de cambio, de esa etapa vital que se ha hablado, ¿no? Durante la hora y media se han tocado muchos temas que podía dar opinión, estoy un poco expectante también, son conceptos nuevos, concepto talento, lo escuché por primera vez hace 2 o 3 años y bueno, poco a poco vas desarrollando un poco la idea que uno tiene y va cambiando también sobre la marcha, ¿no? Estoy muy de acuerdo en lo que ha dicho en el concepto de Pedro Pomares, de lo que es talento. Pues él hablaba de la capacidad que tenemos de desempeñar una actividad con habilidad, yo añadiría, ¿no? No sé si también entra pues actividades o pues el pensar, el escuchar, tiene talento en saber escuchar, por ejemplo, ¿no? Entonces son términos que voy aprendiendo, ¿no? Sobre la marcha. Y seguiría hablando de otros temas que se han tocado, ¿no? Pero creo que en una segunda charla estaría bien también. Más sabido, o sea, de la hora y media está muy a gusto, pero me quedo con ganas de más. Realmente el tema de la charla casi no se ha desarrollado. Hemos ido al aperitivo. Pero Leonora, ¿cómo te ves para una segunda parte? Que parece que tu público te lo reclama. Claro. Muy bien, por mi parte encantada, vamos. Así o delante de un café, bueno, café de entre México y tal es difícil, pero café virtual. Siempre es posible, sí. Pues no sé si alguien más quería comentar algo, si no podemos dejar también madurar todo lo que ha surgido hoy, creo que ha sido muy rico y con muchas ideas, y a profundizar. De lo que dijo Pedro Martín, de que cómo poder demostrarle a las empresas
qué es lo que están dejando ir o qué es lo que no están aprovechando. Miré un video donde se junta personas, no sé, de entre 20 y 28, 29 años, hombres y mujeres, y se les empieza a preguntar, a hacer la cuestión de, para ti, ¿qué es una persona de edad avanzada? Para ti, ¿qué es una persona adulta o viejo, como así literal? Pues no, pues una persona de 45, una persona de 50. El límite andaba entre los 45 y 55 años para decir que es una persona ya de edad avanzada. Entonces, ya que juntaron a todas las respuestas, a cada uno de los que dijeron, dependiendo de la edad que mencionaron como edad, le pusieron, entró una persona de esa edad, sí, literal, de la edad que dijeron que estaba viejo ya, y los vamos a dejar 10 minutos y tú, que eres más joven que él, le vas a enseñar algo de lo que más te gusta hacer a ti, a ver si lo puede hacer él y viceversa. Entonces hubo la interactividad de qué puede hacer tú que no puede hacer yo. Yo creo que estás hablando de un vídeo muy conocido de la Asociación de Pensionistas de Estados Unidos, ARP se llama, que han hecho como sobre los estereotipos de la edad y que personas de 80 le enseñaban a bailar y el otro de 20 estaba como ¡ah! No puedo, era ese, ¿no? Exactamente. Entonces, es brutal este vídeo. Está bien padre porque, pues dices tú, pues, si yo soy joven, ¿qué no puede hacer, qué no puede hacer? Y una señora que está haciendo tipo yoga en un cuadrito como ese tamaño, en su cintura literal, está balanceándose, el otro nunca lo pudo hacer. Entonces, ese tipo de cosas, respondiendo un poquito ya a tu pregunta, Pedro. Ya tenemos un par de ideas, el pádel y este vídeo. Mira, lo pongo aquí, lo he encontrado. Es ese. Va. Si os parece, no sé si podemos, casi cerramos aquí por el tema del tiempo, ¿sí? ¿Cómo lo veis? Y continuamos en siguiente encuentro. No sé si nos llevamos una idea, una palabrita cada uno de nosotros con la que nos quedamos y vamos a seguir profundizando cada uno en lo individual para luego compartir. ¿Os parece? Adolfo, ¿qué te llevas tú en una palabra? ¿Qué te llevas para seguir dándole una vuelta? Yo me llevo muchas cosas, muchos conceptos nuevos, mucho Sí, que pero pensar. algo así como. Mira, en primer lugar, la revolución mental que decía también Pedro, ¿no? Y vuelvo a hablar un poco de mi trayectoria, que llevo 20 años en el departamento financiero, ahora estoy en recursos humanos, ¿no? Y todo lo que esto me está generando, ¿no? Esta revolución con 45 años que tengo, que para mí era como, bueno, dentro de 20, 25 me jubilo, ¿no? Entonces todo me estoy planteando todo lo que se ha hablado hoy, ¿no? Que se genera. Ok. Pues bueno, muchas cosas. Retomamos desde ahí el próximo día. Una palabrita así para ir cerrando porque nos salimos del tiempo. Pedro Pomares, si quieres una palabra para ver qué nos llevamos. Lo de una palabra es, bueno... O dos, no más. Bueno, vale. Es que la tenía en la mente, pero para que han entrado en la habitación y me han... Yo creo... No. Pasa... Paso palabra y ahora retomo. Israel, una palabra, Israel. No creo que la juventud o que la vejez sea un sinónimo fuerte para definir el talento. Ok. Gracias, Israel. Juan. Un gran reto. Gracias. Emilio. Adaptación. Ajá. Adaptación. Fabio, que no sé si estás por ahí. Sí, aquí estoy. Hola, Fabio. ¿Qué te llevas? No sé si has estado en la charla, no te hemos visto, pero ¿qué te llevas? Bueno, muchas cosas. Creo que la mayor palabra aquí creo que se acerca mucho a lo que Juan dijo, pero el desafío.
desafío, retos, desafío. Gracias, Fabio. Pedro. Ya lo he recuperado. Y es que pensemos que la vida no está circunscrita o limitada por la edad. Es decir, la vida podemos estar viviendo todo lo que queramos. Yo, por ejemplo, con 75 años he vuelto a matricularme en la universidad. Porque tengo necesidades de querer saber. Por lo tanto, yo pediría que el tema de la edad fuera un tema que se zanjara y que no tiene sentido. Ok, gracias, Pedro. Eleonora. Transiciones. Transiciones, ok. O derecho Pedro, al cambio. perdón. Derecho al cambio. Derecho al cambio. Pedro. Pues agradecimiento a Leonora y sensación de falta más. Y falta más, ok. Y yo me llevo también, pues, agradecimiento, lo dicho, a Leonora y a todos los participantes que hemos puesto cada uno de vosotros esa parte para crear todo esto. Y me llevo también conclusión de síntesis, complementariedad, más allá de antagonismo, ¿no? Porque también hay una separación en todo ese tipo de cuestiones. Así que síntesis y complementariedad. Muchísimas gracias, lo dicho, a todos. Próximo mes nos volvemos a ver por acá. Estaremos encantados de que estéis acompañándonos y que seáis partícipes y creadores de estas charlas que realizamos. Y bueno, lo dicho, un abrazo para cada uno de vosotros allá. Muchas gracias. En vuestros lugares. Chao, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Fabio, también.